Continuando con el tema, tenemos los niveles operativos del audio. Anteriormente vimos lo que es la cadena electroacústica y hoy nos toca ver los niveles operativos del audio, ¿no? Como les mencionaba anteriormente, tenemos el nivel de micrófono, que es de 2.6 milivoltios aproximadamente, ¿no? Hasta que entra a una consola. Ahí, en ese momento pasamos a lo que es el nivel de línea, ¿no? Con el preamplificador llevamos ese voltaje, incrementamos y llegamos a 1.23 voltios, que esta sería hasta llegar al amplificador. Posteriormente, en el amplificador multiplicamos esa señal para tener un nivel de potencia. En este caso, si el multiplicador es de 64, en el caso del amplificador QSC, tendríamos que multiplicar 1.23 voltios, que es el nivel de línea que tenemos en ese momento, por 64, que es el multiplicador del amplificador, en este caso del QSC 5050, llegaríamos a tener 78.72 voltios, que en este caso sería el nivel de potencia. Posteriormente, entendiendo todo aquello, vamos a ver lo que son los dBs de referencia, porque no siempre nos van a dar los voltajes, no siempre vamos a tener todo en voltios. En este caso tenemos los dBs de referencia, dBV, que son dBs de tensión con un valor de referencia de 1 voltios. Y en el caso del dBu, que también son dBs de tensión con un valor de referencia de 0.775, ¿no? En este caso vemos en la fórmula, para poder encontrar en dBu, tenemos que utilizar 20 logaritmo de voltaje sobre el voltaje de referencia. Simplemente reemplazamos, hagamos el ejemplo. Entonces, si quiero sacar en dBu, reemplazo, pongo 20 logaritmo de, en este caso vamos a reemplazar lo que es el voltaje, ¿no? El voltaje que tenemos en este caso es de, habíamos dicho, 1.23 voltios en el nivel de línea. Y en la referencia llegaríamos a tener 0.775. Y si ponemos esta a la calculadora, nos va a salir aproximadamente 4 dBus. Entonces tenemos que el voltaje de 1.23 en dBus llegaría a ser 4 dBus, ¿no? Ahora, en los manuales, en las especificaciones, a veces nos dan los valores, generalmente nos dan en dBus, o cuando vamos a ir al procesador a poder aplicarlo, también tenemos estos valores en dBus. Entonces, si yo quiero convertir ese valor de dBu a voltaje, hago la inversa, ¿no? En este caso llegaría a tener lo que es dBus, voy a hacer este lado. Entonces, en vez de tener esta escritura, se puede decir, tenemos 4, ¿no? Que es 4 dBus, igual a 20 logaritmo del voltaje que no tenemos sobre la referencia, que llegaría a ser a 0.775, ¿no? Pasamos este valor que está multiplicando a dividir. Entonces tenemos que 4 dividido entre 20 es igual al logaritmo del voltaje sobre 0.775, ¿no? Hasta ahí no hay ningún problema. Lo que está multiplicando pasamos a dividir. El logaritmo pasa en base 10. Entonces tendríamos 10 elevado a 4 sobre 20 igual a voltaje sobre 0.775, ¿no? Lo que divide pasa a multiplicar. Llegaríamos a tener voltaje igual a 0.775 por 10 elevado a 4 sobre 20, ¿no? Si ponemos este valor en la calculadora, tenemos que voltaje es igual a 1.23, en este caso 23 voltios, ¿no? Entonces encontramos el mismo valor. Hemos vuelto a encontrar lo que es dBus en voltaje.
Entonces podemos pasar de voltaje a dBus o de dBus a voltaje. En cualquier caso, en el cual nosotros necesitemos poder trabajar. En este caso, para encontrar en dBm es lo mismo, simplemente cambiamos la referencia. En vez de poner 0.775, vamos a poner 1 volt. Y llegaríamos a entender lo que son los niveles operativos del audio, ¿no? Nivel de micrófono, 2.6 milivoltios. Nivel de línea, 1.23. Y nivel de potencia, 78.72 voltios, aproximadamente. Si esto queremos cambiar a dBus para poder trabajar, ya sabemos cómo cambiarlos con las fórmulas y serían los niveles operativos del audio.